Bueno, listo. Arrancamos entonces. Antes que nada, bienvenidos a todos los que nos están viendo desde el otro lado. Es muy importante para nosotros poder hacer estos vivos con el GDG. Es la modalidad que estamos un poco obligados a hacerlo por la situación de la pandemia y un poco también estamos experimentando. Así que va a ser el primer vivo que vamos a estar haciendo en este canal de Sociedad Android y muy pronto vamos a estar en nuestro canal del GDG Córdoba Argentina. Es muy importante también para nosotros que se sumen en todas nuestras redes. Estamos en Meetup, por donde cargamos todos los eventos. Estamos en YouTube, por donde vamos a empezar a transmitir en vivo. Estamos en Instagram, donde también estaría bueno que empiecen a compartir algunas fotitos en el transcurso de la charla y bueno, nos tagueen. Lo mismo en Twitter, ¿sí? Quien les habla es Lucas Nobile, uno de los integrantes y coordinadores del GDG Córdoba Argentina, y lo dejo en mano de Gastón. Así que todo tuyo, Gastón, para adelante. ¿Cómo andan, mortal? ¿Cómo andan, gente? Bueno, muchísimas gracias, como decía Lucas, por asistir al evento. Así que bueno, vamos a empezar, no vamos a demorar tanto esto, así que arranquemos. Mi nombre es Gastón Sallen, soy Google Developer Expert en Firebase y en Android, y hoy vamos a estar hablando de una introducción a Firebase y unos casos de uso. En mi canal yo subo algunos videos sobre Firebase, así que los que entraron por parte del canal ya quizás estén un poco familiarizados con el tema, pero para los que no, vamos a hacer una introducción básica de qué es lo que es y cómo puede ayudarles a ustedes a tener una aplicación robusta y que se concentren, digamos, en generar buenas experiencias. ¿Qué es Firebase? Bueno, en Wikipedia nos define que bueno, es una aplicación web que fue creada por Google por allá en 2014. La verdad es que no fue creada por Google, sino que fue adquirida por Google. Entonces es una plataforma en la nube la cual a nosotros nos permite mandar toda nuestra información y almacenarla ahí adentro. Sería como un backend que va a usar nuestra aplicación, tanto web como Android como iOS, para guardar la información. Tiene bastantes funcionalidades de las cuales ya vamos a empezar a hablar un poco más y a lo que se focaliza justamente Firebase es a darnos todas las herramientas a nosotros para hacer nuestro desarrollo mucho más simple, ¿no? Entonces, yo creo que esta imagen describe muy bien que lo que es Firebase. Básicamente acá nos dicen, es peligroso ir solo, por favor toma esto, y nos dan una herramienta que es la espada, que es Firebase, y nosotros somos el muñequito verde y decimos, bueno, vamos a pelear contra este boss, pero para eso necesitamos una herramienta. Y esa herramienta es Firebase. Entonces, básicamente no estamos solos, y con Firebase podemos crear bastantes cosas copadas y con una robustez buena. Entonces, como decía anteriormente, nosotros nos concentramos en crear buenas experiencias. ¿Qué quiere decir esto? Acá tenemos una imagen en la cual mostramos tradicionalmente cómo nosotros creamos nuestro backend. Necesitamos un endpoint, una API, donde nosotros vamos a tener nuestros servidores que a la vez nosotros mismos tenemos que manejar la infraestructura, nosotros tenemos que contratar los servidores, tenemos que ver las capacidades de los servidores, tenemos que ver las opciones de escalado de estos servidores. Entonces, tenemos que estar con la infraestructura. Esa es la parte de los servidores. Y además de eso, también tenemos que preocuparnos por el SDK que vamos a usar para poder integrarlo tanto a Android, a iOS, a web. Entonces, ¿cómo soluciona todo esto Firebase? En vez de nosotros tener que preocuparnos por todas estas cosas, que realmente es demasiado, porque nosotros lo que queremos hacer es arrancar, crear la aplicación y mostrársela al usuario. No queremos estar perdiendo mucho tiempo en infraestructura, yendo a ver cuánto vale un servidor, qué hace este para acá, ver las latencias, ver dónde va a andar mejor. Bueno, simplemente Firebase nos da el SDK ya integrado completamente, no nos tenemos que preocupar en escalado, porque ya directamente el escalamiento lo hace solo Firebase. Eso quiere decir que mientras más usuarios nosotros tenemos, el servidor se va a ir haciendo cada vez más grande. Los datos están replicados por todo Firebase, digamos, por todos los databases que tienen en distintas centrales en todo el mundo. Eso quiere decir que nosotros, si accedemos desde Argentina, desde Chile, desde Ecuador, desde Estados Unidos, la información va a tardar el mismo tiempo en llegar a cada uno de los dispositivos. Eso quiere decir que no nos tenemos que preocupar justamente en dónde está ubicado el servidor. Y con esto es muy potente, digamos, para tener una latencia muy baja. Bueno, vamos a ver un poco algunas de las herramientas
vamos a hablar más que todo sobre la base de datos, que es la funcionalidad que creo que es la más importante que tiene Firebase y la que más se usa. Pero entre todas las herramientas que tiene, porque simplemente este producto no es solamente una base de datos donde voy a ir a guardar información sobre mi aplicación y la voy a ir a buscar, pero sí también tenemos muchísimas otras herramientas que nos van a ayudar a nosotros y nos van a facilitar el día a día en el desarrollo de nuestras aplicaciones. Firebase tiene una gama altísima de herramientas. Entre ellas tenemos herramientas para desarrollar nuestra aplicación, como son el Real Time Database, que es una base de datos en tiempo real. Tenemos también Firestore, que es una opción alternativa a Real Time Database, una opción, digamos, actualizada del Real Time Database, donde tenemos distintas funcionalidades, pero al mismo tiempo comparte lo mismo, ¿no? Son bases de datos en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras el usuario está usando la aplicación, podemos mandarle información y esto se va a ver reflejado en el momento de que la información cambió en el servidor. Entonces nosotros también, con este CDK, con Firebase, nos ahorramos todo el tema de tener que hacer sockets, tener que hacer peticiones para acá, de tener que prender otras cosas en el servidor. Entonces, todo esto directamente ya viene integrado en Firebase, por lo que la integración es muy simple, ya la vamos a ver, y nos ofrece realmente una potencia muy grande para el desarrollo. Nos ofrecen hosting también. Esto quiere decir que no tenemos que ir a contratar un hosting aparte, simplemente ya lo tenemos todo integrado en la herramienta. Vamos con Node y mandamos una página, lo que querramos, y lo podemos subir dentro de Firebase y ya podemos correrlo. Tenemos autenticación, podemos registrar usuarios con Google, con Facebook, con GitHub, creo que con Apple ID, podemos registrarlo con un montón de autenticadores y proveedores que realmente está muy bueno, también todo dentro de lo mismo. Cloud Functions es algo que está muy, muy copado, que nos sirve a nosotros para mandar notificaciones, por ejemplo, al usuario. Vamos a ver también en las próximas diapositivas cómo hacemos un código para hacer eso. Por ejemplo, un ejemplo de esto podrían ser las notificaciones que le manda Rappi o pedidos ya, digamos, a su aplicación con ofertas. Todo esto se manejan con funciones, digamos, que se ejecutan en segundo plano y están esperando por alguna acción, digamos, en la base de datos, como por ejemplo, no te conectaste por 3-4 días, te mando una notificación. Entonces esto sirve para manejar ese tipo de eventos, ¿no? Después tenemos Storage, que es básicamente para subir imágenes, videos, todo lo que necesitamos guardar nosotros, como un Drive, dentro de Firebase también. Crash Reporting, una funcionalidad espectacular, que básicamente con implementar una sola línea de código en nuestra aplicación, ya directamente nos va a tirar a nosotros todos los errores que el usuario enfrente en el uso de la aplicación y nosotros los podemos ver en la consola. Y podemos ir a ver la línea en la que pasó el error, por qué pasó el error, y es mucho más sencillo de debuguearlo. Entonces, después tenemos Test Labs, que nos ayudan a probar nuestra aplicación, en la que nosotros subimos el APK, digamos, en Android, y tenemos una gama de dispositivos virtuales y físicos con los cuales podemos correr esto. Y bueno, Performance, por último, ahí para desarrollar, nos da a nosotros la posibilidad de ver cómo el usuario utiliza la aplicación y cuánto tiempo, por ejemplo, tarda entre pantallas en navegar, y nos da estadísticas, digamos, de cuánto tiempo estuvo acá, de qué falló acá, de cuánta conexión tiene esto. No sé si se escucha el fondo, pero se escucha acá, está haciendo un poco de ruido. No pasa nada, vos y por otra tranquilo. parte, bien, por otra parte, tenemos la parte de crecer, que esta es otra de las partes muy buenas, que es analíticas sobre toda la aplicación, cuántos usuarios la usan, cuántos la desinstalan, analíticas de monetización, entre otras, ¿no? Esto de crecer básicamente nos da a nosotros estadísticas. Bien, entonces tenemos dos bases de datos, tenemos Firestore y Real Time Database. Entonces hay un dilema muy grande entre cuál usar a la hora de empezar a hacer nuestra aplicación. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una aplicación que tenga que manejar datos en tiempo real de una manera muy rápida y que no necesitemos, digamos, tener queries complejas, vamos a ir por Real Time Database. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, una aplicación que se llama Pinturillo, no sé si algunos la conocen. Es una aplicación donde la gente dibuja y los otros tienen que completar con la palabra y adivinar qué dibujó la otra persona. Para ese tipo de aplicaciones que se requiere un trazado bastante rápido en tiempo real de lo que se está dibujando, porque además tienen un tiempo para dibujar, es recomendable usar Real Time Database para todas esas operaciones. Cloud Firestore, en este caso, viene a ser una alternativa de Real Time Database, pero mucho más robusto.
En este caso, en Cloud Firestore, nosotros tenemos distintos tipos de query, en este caso queries más complejas, porque en el real time no podemos hacer queries anidadas, como por ejemplo select from tal tabla, donde esto y donde lo otro, no podemos hacerlo en real time solamente nos deja hacer la query por solamente órdenes, y algo muy importante que cabe destacar sobre Firebase es que es una base de datos no SQL. Esto quiere decir que no es relacional y no tenemos esas tablitas como tenemos en SQL cuando nosotros programamos y hacemos las correspondencias, ¿no? Las relaciones 1 a 1, las relaciones 1 a n. Bueno, al no ser relacional esta base de datos es simplemente un árbol de JSON gigante. Y ese árbol de JSON hay que, de alguna forma, estructurarlo. Y esa es la parte más compleja de Firebase. ¿Por qué? Porque acá nos cobran a nosotros... en la parte de Firestore, por ejemplo, nos cobran por lecturas y por escrituras en la base de datos. Si nosotros no estructuramos bien nuestra información, puede ser que hagamos lecturas de más cuando no hace falta y nos llegue bastante por mes, ¿no?, de pricing. Pero con los planes gratuitos que tienes, bastante bien te puedes manejar para armar algo grande. Bien, a mí me fui un poco, pero volvamos a lo que es Cloud Firestore. Simplemente nos da queries anidadas, nos da una mayor robustez, no tiene una conexiones límites. Por ejemplo, en Real Time Database podemos tener hasta 100 usuarios conectados al mismo tiempo para el plan gratis, pero en Cloud Firestore no está este límite. En Cloud Firestore también tenemos 50.000 lecturas por día y creo que 20.000 escrituras por día que nos da, que es una locura. Si nosotros estructuramos bien la base, no vamos a llegar a alcanzar ese límite en un plan gratuito. Creo que con aplicaciones ya escaladas, digamos, no habría mucho problema. Pero básicamente la diferencia que tienen que ver acá es que si eligen una es para un cierto caso de uso y si eligen la otra es para otro caso de uso. En este caso, yo que les recomiendo, usen Cloud Firestore, porque Cloud Firestore es la evolución del Real Time Database. Tiene todo lo que tiene el Real Time Database, pero además tiene un plus que le da mayor poder de queries, tiene indexado de todos los campos, es decir que lo que va a tardar una query en consultar un nodo con varios datos no depende del dataset, o sea, no depende del tamaño de ese nodo, sino depende del result set, que es la cantidad, digamos, de elementos que tiene cada uno de los documentos que ya vamos a ver ahora cómo se estructura. Entonces, de esta forma, una query en una colección que tiene 1 millón de documentos va a tardar el mismo tiempo que una query que tiene un documento. ¿Por qué? Porque ya están indexados los valores y esa query ya sabe, digamos, sobre ese documento. Veamos un poco los casos de uso. Acá les voy a hablar un poco de una aplicación que estuve haciendo. Es una aplicación de delivery. Es una aplicación similar a Pedidos Ya y Rappi, pero la hice para un pueblo donde vivo, porque ahora con todo este tema de la cuarentena nadie puede salir y hay colas en los súper que dan vuelta a la manzana. Entonces es un caos total. Así que me puse a armar una aplicación de delivery. Hoy se lanzó y les quiero mostrar un poco los casos de uso y cómo he usado Firebase para esta aplicación. Bien, la aplicación, esta es la pantalla principal. Tenemos una serie de categorías arriba, que es qué te gustaría pedir. Entre ellas tenemos, no sé, roticería, farmacia, supermercado, todo esto. En la segunda parte tenemos ofertas y en la última parte recién llegados. En la pantalla principal ahora vamos a ver cómo yo, con unas par de líneas de código, traigo toda esa información de categorías desde Firebase. Fíjense que esto es dinámico, es decir, que yo mientras pueda cambiar cosas en la base de datos, se van a reflejar acá también al mismo tiempo. Entonces no necesitamos precargar la aplicación con nada para usar esto. Entonces vamos a ver cómo es Cloud Firestore. Ustedes cuando entren a la página de Firebase y elijan Firestore para su base de datos, van a ver que la estructura que les muestra es esta pantallita. A la izquierda, en la primera columna, pueden ver que dice iniciar colección. Ahí creamos una colección. Arriba a la izquierda, arriba a la derecha, perdón, pueden ver cómo se organiza esto. Una colección es una carpeta, en donde dentro de esa carpeta tenemos documentos. Esos documentos pueden verlos en la segunda columna que aparece acá, que es donde dice añadir documentos. Nosotros podemos tener X documentos, podemos tener 2 millones de documentos dentro de una colección. Y cada documento a su vez tiene información adentro. Ahora fíjense cómo está estructurado este tema para traer las categorías. Si vuelvo a la diapositiva anterior,
yo lo que podría haber hecho es decir, bueno, voy a tener un documento para cada categoría. Podría haber dicho un documento para roticería, un documento para farmacia, un documento para súper y así con todas mis categorías. Pero ¿qué pasa con eso? Como yo les comentaba anteriormente, Firestore cobra por lecturas y escrituras. Es decir, que si yo acá en donde tengo añadir documentos, donde de tener categorías, tengo súper, farmacia y sigo metiendo documentos acá adentro, cada vez que yo venga a leer la colección de categorías, o sea, todos mis documentos dentro de categoría, me va a hacer una lectura por cada documento. Eso quiere decir que el día de mañana, si hay 10.000 categorías, van a haber 10.000 lecturas de documentos, por lo cual va a venir una factura que no queremos. Entonces lo que hice yo fue decir, bueno, voy a tener un solo documento y dentro de ese documento voy a tener un array de categorías. Entonces, ¿qué hago? Consulto una sola vez la base de datos, consulto un documento y ese solo documento ya me trae todas las categorías. Las categorías adentro tienen una imagen y un nombre. Y con ese nombre yo después voy a otra colección y busco por ese nombre. Entonces de esa forma podemos organizarnos un poco para trabajar con Firebase, ¿no? Y fíjense el código que uso para traer esto. Es simplemente esto. Lo que ven acá es todo lo que necesitan para traer toda esa información y mostrársela en la pantalla. Por eso lo potente de esto es que no nos estamos amargando, por así decirlo, o centrando todo el desarrollo en el backend, en estar programando el backend y ver cómo traer las cosas, la rapidez y todo esto, sino que simplemente nos preocupamos en crear la aplicación linda para el usuario y saber que tenemos Firebase por detrás que va a andar rápido y que nos va a traer bien las cosas. Fíjense, acá yo estoy usando coroutines. Acá con coroutines yo uso un punto, fíjense que acá yo voy a la colección categorías, después voy al documento categorías y después un punto get. Cuando hago eso, traigo todo lo que está dentro de ese documento con el punto get. Si recordamos, adentro del documento tenemos category list en este caso. Entonces todo el category list que tengo acá me va a traer todos estos datos de ese documento. Entonces después con ese punto await, que es una extensión de corrutinas de Play Services, simplemente espero a que esa operación asíncrona termine, convirtiendo este código en algo síncrono. Entonces uno puede ver esto como decir, ¿y dónde está el callback acá? No veo el callback, o sea, ¿cómo sé cuándo termino? Bien, al ser una corrutina y tener este código organizado de esta forma, ese punto await lo que va a hacer va a poner un punto, una traba en esa línea y va a decir, hasta que no termines, no puedes leer la línea de abajo. Entonces, en el momento que esto terminó, pasa la línea de abajo y fíjense que en la línea de abajo lo único que hago es transformar todo lo que me trajo ese array de Firebase en una lista. Entonces, ese category list que tengo acá, ya lo acabo de transformar con, esto es un objeto que tenemos nosotros en el modelo, y simplemente eso me va a traer a mí todos los resultados de la categoría, me los va a poner en la lista y simplemente retorno la lista, punto. Entonces, si contamos acá, no sé si son 5 o 6 líneas de código, ya trajimos todas las categorías y no tenemos que tocar más nada. Sigamos al próximo caso de uso. El próximo caso de uso va a involucrar una operación POST. Recién vimos una operación GET para traer información. Entonces, en este caso vemos la parte del checkout. Yo acá hice una pantalla donde uno pone la dirección donde quiere que se le envíe el producto. El pago es en la entrega, es decir, como cualquier delivery de pueblo, llamás a la roticería, viene a tu casa, se lo pagás y listo. Y esta pantalla lo que hace, tiene un botón abajo que es hacer pedido. Cuando yo apriete hacer pedido, voy a mandar una solicitud a Firebase para que me guarde este pedido. Obviamente acá antes de llegar a esta pantalla hay una pantalla de selección de productos, donde ahí vamos a ir seleccionando los distintos productos, y cuando llegamos acá ya tenemos toda la orden hecha, solamente tenemos que poner los últimos datos. Entonces veamos el código de esto, fíjense lo simple que es, o sea, tengo el post order que por parámetro me llega la orden que yo preparé anteriormente con todos sus datos. Me va a traer a poner la dirección de la orden, me va a decir el tipo de pago, me va a decir la carta que se eligió el usuario, me va a decir la información del usuario, la información del usuario como por ejemplo el nombre, quién es la persona que hizo el pedido. Y de esta forma, fíjense que voy a la colección órdenes, en este caso es otra colección, otra carpetita dentro de Firestore, y lo que hago es usar un punto add y le mando la orden que acabo de crear, o sea, el objeto. Ese punto add lo que hace es generar una clave única para ese documento, es decir que cada vez que yo agrego un nuevo documento siempre va a ser un documento distinto.
cómo se crean los documentos en Firebase para que sean, digamos, todos distintos y nunca se pisen, porque podemos tener 10 millones de documentos, pero ¿cómo hace para no repetir esa clave? ¿Hay alguna forma de que se repita? Bueno, no. Lo que usan las claves de Firebase para guardar documentos es el timestamp del momento en el que se crea la petición esta. Junto al timestamp que se hace con la petición, que es único, es un momento único en el tiempo, se le agrega también, no recuerdo bien, pero se le agrega un par de claves alfanuméricos también, que son tienen combinaciones muy altas que no se pueden repetir, garantizando, digamos, que ese documento en muchísimo, o sea, es imposible que se repita, digamos, esa clave. Fíjense que después de mandar el producto, cuando pongo el punto add y el punto await, lo único que hago acá es obtener ahora el ID de ese documento, es decir, de la orden. Entonces yo con eso ya retorno la orden, el ID de la orden que se acaba de crear, y yo con eso ya tengo la posibilidad después de ir a hacer una query para saber los detalles de esa orden, ¿no? Entonces voy después y lo único que hago es un get, igual que como hice recién en la otra pantalla, pero le mando el ID de la orden y directamente me trae todo lo que tiene esa orden. Entonces de esa forma, por ejemplo, yo tengo otra app de local, que es la aplicación que manejan los locales, ellos hacen ese get, entonces ellos traen la orden que es de su local y pueden ver, digamos, toda la información. ¿Cómo andamos de tiempo, Lucas? Bien, estamos bastante bien. Mortal, de 10. Y acá podemos ver cómo se crea la orden. Fíjense que yo anteriormente puse que lo que haría en la colección órdenes, y ese punto add les dije que crea un valor alfanumérico único para ese documento con los datos de la orden. Entonces, si podemos ver acá, fíjense que voy a la colección órdenes, creo el documento con un valor alfanumérico cualquiera, con ese punto add, y dentro de ese documento tengo toda la información del pedido que viene por parámetro en ese método. Fíjense que me trae la carta con las cantidades, la descripción, el producto, todo lo que necesita saber el local para preparar. Un comentario que puede ser, por ejemplo, no me traigas con lechuga el lomito o lo que sea. Imágenes, comisiones y métodos de pago y todo lo que tenga que ver con ese pedido. Fíjense lo simple que resolvimos un problema que parece ser muy complejo para alguien que recién se está iniciando, a lo mejor, en crear aplicaciones y dice, ¿cómo hago esto? ¿Cómo guardo en un servidor esto? ¿Cómo lo traigo? ¿Cómo me organizo? Bueno, fíjense que con 10 líneas de código y pudimos hacer todo esto, que es lo mismo que hacen todas las aplicaciones grandes hoy en día. Entonces es muy simple, así que vamos a ver el otro caso de uso. El otro caso involucra notificaciones. Este tema de las notificaciones es algo muy interesante porque es un tópico que lo han pedido mucho en el canal, de cómo creo notificaciones, cómo hago que cuando alguien me aprieta a seguir, le mando una notificación a la otra persona y le diga que lo está siguiendo. Eso es algo que hasta hoy en día a lo mejor es complicado de entender porque no sabemos cómo hacer, porque desde el cliente no se puede hacer, sino que necesitamos desde el backend mandar la notificación nosotros a un cierto dispositivo. Entonces de esta forma vamos a usar Cloud Functions ahora, que es otra herramienta integrada en Firebase, y vamos a ver cómo crear notificaciones para que cuando el local, por ejemplo, que está atendiendo nuestro pedido, nos atiende la orden. Fíjense que acá a la derecha en la imagen pueden ver que dice noticias sobre su orden y dice tu pedido en un local que se llama Sancho Panza está en proceso. Entonces de esa forma el local está atendiendo el pedido y le estamos mandando al cliente diciéndole que su pedido está siendo atendido, para que el cliente sepa en qué estado, digamos, está su pedido y que no quede todo como lo pedí y no sé si va a llegar o qué está pasando. Entonces, veamos cómo hacer para que esta comunicación, digamos, entre la tienda y que le llegue esta notificación al cliente sin que el cliente ni siquiera tenga la app abierta, suceda. Lo primero que tenemos que hacer cuando lo enviamos a un cliente es obtener el device token. El device token es un token único que tiene cada teléfono cuando se inicia una cuenta con Gmail, con Facebook, con cualquier proveedor, y ese device token identifica únicamente la sesión de ese usuario en ese teléfono. Entonces, con ese token nosotros tenemos el acceso a poder mandarle notificaciones a ese usuario. Esta es una función hecha en JavaScript que maneja, o sea, acá la simplifiqué toda, pero para que se entienda bien, es una función en JavaScript que está desarrollada y subida a Google Cloud Functions, que es justamente lo que nos ofrece Firebase.
y les voy a explicar qué hace esta función. Fíjense que al principio del código tenemos un punto onUpdate. Si nos ponemos a ver dónde tenemos que ver cuándo se actualiza algo, nos está diciendo eso en el documento. Fíjense, el documento dice órdenes barra y entre las llaves nos dice order ID. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos escuchando por una orden que está en la colección órdenes, pero no sabemos qué orden es. Por eso esa llave que tenemos ahí sobre order ID se llama wildcard, o sea, carta salvaje, de alguna forma de decirlo, digamos, una carta que no conocemos nosotros de antemano. Entonces, nosotros, ¿qué pasa? Cada vez que se actualice un valor dentro de la colección órdenes, o sea, un documento, va a saltar este trigger. Esto básicamente lo que hace es esperar a que algo pase dentro de esa colección. Cuando algo se actualiza, ¿qué pasa? Salta este trigger y dice, bueno, voy a obtener todos los datos de esa orden que acaba de actualizarse. Entonces acá, como les puse un comentario, acá vamos a obtener los datos de la orden, luego creamos la notificación. Acá donde tenemos los datos de la orden, lo que hacemos es obtener todo de la orden. Obtenemos el device token del usuario, obtenemos el tipo de orden, por ejemplo, el estado, si está preparado, si no, si lo que sea. Obtenemos otra información como, por ejemplo, no sé, el nombre del local, distinta información sobre el pedido que se acaba de actualizar bajo esa colección. Todo esto lo está haciendo el backend, es decir, que el cliente puede estar con el teléfono apagado y esto se va a actualizar solo, todo desde el backend. El backend agarra esa información que acaba de obtener de ese documento que se acaba de actualizar y dice, bueno, ¿ahora qué hago con esta información? Entonces yo acá hice un switch, obviamente tiene varios cases, pero les muestro el primero, que es cómo formulo yo el mensaje de notificación. Digo, tu pedido en ese comercio name es el valor que anteriormente obtuve cuando se actualizó el documento, fue aceptado por el local. Una vez que armo el mensajito que quiero mandar, fíjense abajo que pongo device token y ahí es donde yo obtengo el device token del usuario. Cuando obtengo el device token del usuario, tengo que crear un payload. El payload es lo que le voy a mandar, es como un paquetito de cosas que yo le mando al usuario y de esa forma le manda la notificación. El payload, fíjense que tiene un campo que es notificación y dentro del objeto notificación tenemos dos parámetros, que es el título y el body. El título, obviamente, título fijo, noticia sobre tu orden, pero el body es el texto que se acaba de crear dependiendo del estado de la orden, que ese switch es el que nos está armando, ¿no? Una vez que armamos la notificación, ese payload, lo único que tenemos que hacer es usar esa sola línea de código para mandarle esa notificación a ese usuario. Agarramos el device token que acabamos de solicitar anteriormente, agarramos el payload, que es la notificación con el mensaje que acabamos de obtener, y directamente ese admin.messaging.sendToDevice manda la notificación al teléfono. Y listo. De esa forma podemos ver que cuando el pedido se actualice nos llega una notificación y nos dice su pedido ya fue hecho terminado por el local, o su pedido ya está terminado, páselo a retirar, o ya le enviamos el pedido a su domicilio. Entonces es muy simple de implementar esto. Vamos a hablar un poco sobre analíticas. Esto es parte, quizás no sea algo de lo más importante, pero sí es algo que está bueno tener en cuenta para ver cómo crece la aplicación y cómo se usa, ¿no? Por ejemplo, una de las tantas analíticas que nos ofrecen es, por ejemplo, los usuarios activos por día, nos da por semana, por día, por mes, y nos da, por ejemplo, a la derecha podemos ver un cuadrito de revenue, que es, digamos, las ganancias que hemos tenido con la aplicación. Fíjense que nos da el porcentaje, que es muy importante saber en el día si ganamos tanto más que ayer o menos. Entonces ahí nos tira, por ejemplo, un menos 47%, es decir, que estamos a las manos. Entonces podemos ir viendo distintas analíticas que nos ayudan a ver el crecimiento de nuestra aplicación, ¿no? Seguimos con el tema analíticas, podemos ver muchísima más profundidad en analíticas, podemos saber el engagement, digamos, del usuario, o sea, qué tan prendido está el usuario a la app, cuánto tiempo la usa, cuánto tiempo pasó en una pantalla, cuánto tiempo pasó en otra. Por ejemplo, yo puedo saber si un usuario, o sea, puedo saber la estadística del botón crear orden, cuántas veces se apretó en el día, puedo saber estadísticas de cuántas personas entraron en una tienda, puedo saber qué tienda se ve más, qué tienda se ve menos, puedo mover mis estrategias de marketing para poder equiparar, digamos, los mismos beneficios para todos los comercios y empezar a decir, mira, veo que no entran mucho a tu comercio porque tenés
este precio más alto, agarremos, bajemos esto, pongamos una oferta. Entonces podemos ir viendo distintas estrategias y podemos ir viendo cómo podemos ayudar a nuestro comerciante, en este caso de esta aplicación. Y a la derecha podemos ver, obviamente, las compras en la aplicación. Que bueno, esta aplicación parece que no tiene un buen mes. Y bueno, y por último, creo que esta es la última pantalla de analíticas. Podemos ver también de dónde provienen nuestros usuarios, los géneros, y podemos ver los distintos tipos de intereses también del usuario. Realmente analítica es muy, pero muy profundo. Esto yo estoy abarcando solamente lo más básico, pero pueden hacer un montón de campañas, un montón de cosas que les va a ayudar a ustedes a conocer mucho más a sus usuarios. Y bueno, otras herramientas importantes, que lo que les acabo de comentar es solamente un par nomás de herramientas, es muy poquito, y Firebase realmente está equipado con un montón de cosas que realmente nos va a servir para un montón de desarrollos distintos. Por ejemplo, tenemos Machine Learning, tenemos un kit de Machine Learning con reconocimiento facial, reconocimiento de textos, podemos usar esa herramienta de Firebase. Como les decía anteriormente, hosting, tenemos Crashlytics, como les había explicado, para ver los errores. Tenemos mensajes también. Esto es muy potente porque con una sola línea que implementemos en Android, en iOS o en web, simplemente con una consolita desde el navegador de Firebase, mandamos un mensaje y les llega a todos los clientes. Y algo muy importante, que son dos cosas acá, es el Test Lab, que nos ofrece 10 dispositivos virtuales y 5 físicos gratuitos por día. Es decir, subimos nuestro APK de la aplicación en Android y podemos correrlo en distintos dispositivos con distintas orientaciones, con distintos niveles de API. Entonces podemos ver, por ejemplo, en dispositivos con API, yo por ejemplo hago un target de APIs 23 o 24, no recuerdo, para arriba. Pero yo no tengo teléfonos con Android 6 en mi casa. Entonces agarro dentro de Test Lab, pongo mi APK, elijo los dispositivos, por ejemplo un J7, un J2, cualquier dispositivo en Motorola, y puedo ver cómo se crea ese test. Me manda un video sobre el robot, cómo estuvo usando la aplicación, me manda un stack trace, digamos, de todo lo que hizo el robot, me manda dónde falló, si es que falló, y me da todo lo que yo necesito antes de salir al mercado. Obviamente esto es muy, muy potente porque nosotros necesitamos probar las cosas y no podemos estar yendo a buscar teléfonos de todos lados para poder probar la app. Entonces mandamos todo esto directamente al Test Lab y eso lo analiza solo. Lo único que es muy importante es que no es mágico, no es que vamos a subir la APK y lo va a analizar todo solo. Obviamente tenemos que mandarle condiciones y obviamente tenemos que hacer que cuando lo mandamos el robot reconozca lo que tiene que hacer, porque si no, no va a servir el test. Y por último acá un test AB. ¿Qué es un test AB? Es muy importante. Cuando nosotros lanzamos una versión de nuestra aplicación a producción, puede que estemos trabajando en otra versión que tenga una variante distinta a la versión que está en producción, pero todavía no estamos seguros de mandar la producción. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos y segmentamos una cantidad de usuarios, que eso lo podemos seleccionar directamente desde Firebase con la consola. Vamos seleccionando usuario por usuario, o elegimos un grupo de usuarios dependiendo de su comportamiento. Por ejemplo, quieren usar más esta pantalla. Y lo que hacemos es segmentar ese grupo de personas y le mandamos una APK para que ellos prueben. Entonces desde el Play Store se les va a bajar a ellos solamente esa APK, a los otros usuarios van a seguir usando la misma, que está en producción, y nosotros vamos a poder ver analíticas de cómo se comporta el segmento B contra el segmento A. Si vemos que el segmento B tiene buenas estadísticas, digamos, de uso de la aplicación y de la funcionalidad nueva que acabamos de agregar, sabemos que es un buen tiempo para agarrar esa APK y mandarla directamente para todos los usuarios en general. Muchas veces quizás ustedes se pregunten, cuando están en Instagram, ¿por qué a uno se le ve, no sé, el perfil de una forma y al otro se le ve de otra? Y uno dice, pero entré a actualizar la aplicación y no me aparece el botón de actualizar. O sea, ¿por qué a vos te aparece esto y a mí no me deja actualizar? Eso es simplemente porque están segmentados quizás dentro del backend de Instagram y les manda a un cierto grupo de personas que a lo mejor, no sé, la usan más a la aplicación que otras, distintas cosas que ustedes van probando. Entonces de esa forma después lo mandan directamente todo junto a producción. O sea, no es que todo se manda de pecho a producción, porque si no puede llegar a no caerle bien a la gente. Entonces hay que segmentar todo ese tema. Y bueno, antes de terminar, algunos tips importantes. Estructurar bien los datos, no es joda en una base de datos no SQL, porque
de pasar a tener una lectura, podemos pasar a tener 1.000.000 por solamente pensar mal una estructura. Recuerden que acá se cobra por documentos leídos y escritos. Si ustedes estructuran sus cosas, cosa de que puedan leer la menor cantidad de documentos obteniendo la misma información, va a ser siempre mejor que tengan 100 documentos y tengan que leer esa misma información que pueden leer con uno. Se les va a cobrar por 100 y no por uno, así que siempre es bueno tener bien estructurada esta base de datos. Es muy importante antes de arrancar cualquier aplicación tener una idea pero súper clara de cómo vamos a estructurar esto, como en cualquier base de datos, ¿no? Cómo vamos a hacer las relaciones, cómo vamos a traer esta información, cómo la vamos a representar. Hay una cosa que está muy buena aclarar para que no se preocupen tanto con el tema de escrituras y lecturas, es que Firebase ya automáticamente cachea todo lo que traen ustedes al cliente. Es decir, que no va a hacer una request cada vez que cambien a un fragmento distinto o a una activity distinta. A una activity sí, porque se va a destruir cada vez que pase. Pero si van a un fragmento hacia otro, digamos que no lo están destruyendo, los listeners que están escuchando se van a volver a disparar y en el momento que vean que la información no cambió en el servidor, les va a traer la información cachada desde memoria y no van a hacer una request más al servidor. Entonces por eso se van a ahorrar varias lecturas también y eso lo integra solo Firebase, no tienen que tocar nada. Es decir, bajan la información al cliente, se pueden poner en modo avión y pueden seguir usando la aplicación. Entonces con eso no hay ningún problema y es una función muy potente. Segundo ítem, asegurarse de respetar buenas prácticas y tamaños en documentos como en arquitectura. El tamaño del documento no solo varía en la cantidad de datos que tenga, sino en qué tan larga sea una key y qué tan larga sea la información. Si nosotros ponemos una llave que sea, por ejemplo, imagen, y dentro de esa llave tenemos un link a una imagen de Google que es gigante en una string, obviamente esa string va a pesar, no sé, no se puede comparar mucho esos tamaños, pero va a pesar 1 KB más, ponele, una string súper gigante que una string más acortada. Entonces todo cuenta a la hora de crear un documento. Cuenta qué tan largos sean las keys de los valores que vamos a buscar y qué tan largos sean los valores que estamos poniendo dentro de esas keys. Entonces siempre pensar en que no solamente la información dentro del documento es lo que cuenta como tamaño, sino también en las mínimas cosas, ¿no? Cuenta también si la key es bastante larga o la data es muy grande que estamos poniendo dentro. Y bueno, tener ambientes de producción y prueba con proyectos separados, esto es algo muy importante y algo que estoy implementando yo. Les quería mostrar justamente eso. Tengo la consola de Firebase acá. Fíjense que yo tengo, estos son todos mis proyectos que yo tengo. Fíjense que la aplicación de delivery que estoy haciendo tengo 2 proyectos. Uno es Delivery, que esta es la de producción, esta es la que está usando la gente ahora mismo, y la otra es Delivery Dev. Esta es el otro proyecto que yo creé para poder trabajar en una rama de developer, digamos. Development, perdón. Entonces en esta rama acá, en este proyecto, se configura todo un ambiente de prueba para que yo pueda romper y hacer lo que quiera acá y no tener que después comerme las uñas viendo qué toqué mal en producción y por qué los usuarios no le está funcionando la aplicación. Esto es muy simple, crean un proyecto nuevo, generan un build variant distinto en Android, que sea de debug, le mandan el archivito que les da Firebase, lo ponen ahí y directamente ya le pegan a distintos proyectos dependiendo a la variante que tengan ustedes en Android. Entonces es importante tener siempre 2 ambientes si van a hacer alguna aplicación que no quieren meter la mano en producción. Bien, creo que eso es todo, así que si tienen algunas preguntas, los vamos a leer y Dale. cualquier cosita la respondemos. Bueno, perfecto. Antes que nada, Gastón, excelente la explicación. Es uno de los comentarios que estaba diciendo la gente. Hay muchísimas preguntas. Gracias a todos porque nos están viendo desde Colombia, Venezuela, Perú, Haití, obviamente bueno, Argentina, Italia. Un par de aclaraciones antes de esto. Primero, el lenguaje que nos mostraba Gastón era Kotlin, que es el sucesor de Java para desarrollar aplicaciones en Android. Y lo otro es que un lomito es un sándwich de carne y verdura. Sí. Bien. Bueno, si te parece, Gastón, arrancamos con las preguntas. Dale. Wilson nos comentaba si un documento puede ser como estilo objeto. Mira, tiene varios tipos. Yo no sé a qué te referís con objetos, digamos. Vos podés crear un documento y el tipo de dato que le puedes poner adentro es cualquiera. Fíjate que yo ahí
pasé por parámetro la orden, que es un objeto completo, y cuando yo puse ese punto add, directamente me agregó el objeto con toda su información adentro, ¿no? Obviamente con el nombre, la imagen, todo lo que ves ahí, lo agrega directamente al documento. Se agrega todo el objeto entero al documento. Puedes Bien. agregar un montón de otros tipos de datos, pero sí, es posible. Bien, bien. Después tenemos otra pregunta de nuestro amigo Salim de Rosario. Dice, ¿cuál es la estrategia recomendable cuando se necesitan hacer reportes o queries complejas? Es decir, si tenés una integración no SQL a hacer reporting con Firebase. Bien, mira, el tema para generar reportes, creo que te lo da los mismas analíticas, pero lo que podés llegar a hacer es, si querés reportes súper, digamos, profundos en algún sentido, digamos, de que necesites de alguna forma obtener algo, también tienen una integración con BigQuery, creo, que podés, es simplemente un plugin que tienen dentro de la plataforma que te permite a vos, creo, seleccionar la base de datos que querés y performarle, digamos, un montón de queries complejas que vos quieras y podés tener los resultados que vos quieras desde ahí. Perfecto. Bueno, también nos preguntaban, nos decían que el ser una base de datos no relacional, que no hay joins, foreign key y esas cosas, el problema directo de esto es que la data se repite en varios lugares. ¿Sí? ¿Cómo hacer si quiero actualizar un dato y todas sus referencias? Mira, justamente hay un tema con esto de no relacional. Por ejemplo, a mí lo que me pasó ayer, dando un ejemplo, ¿no?, de todo esto de actualizar, pasa que, por ejemplo, si vos tenés un array en un documento, no puedes actualizar un elemento del array. ¿Por qué? Porque ese array ya está puesto en la base de datos. Si vos actualizás solamente un campo, es decir, de un array que es de 0 a 5, actualizás el 4, y actualizar quiere decir borrar el 4, cuando vuelva a hacer el fetch el cliente va a tener un out of bound exception, o se les va a ir fuera de los índices. Entonces lo que hace Firebase es decirte, bueno, no actualices una sola propiedad en un array, sino actualiza todo el array completo. Entonces lo que tenés que hacer es traerte todo el array, modificarlo en el cliente y volverlo a mandar con los datos cambiados, digamos. Pero si no querés tener información duplicada, lo almacenas todo en una sola colección bajo una llave, y dentro de esa llave, digamos, que es el documento, vas a tener esa información. No hace falta que la vuelvas a replicar en otras colecciones. Simplemente accedes a esa colección, a esa llave y listo. Bien. También nos preguntaban cómo manejaba errores Firebase, pero eso, bueno, lo mostraste en un poco en código también. Otra pregunta que nos hicieron es si queremos guardar datos de usuario, esto puede ir creciendo mucho, si se puede separar por otros usuarios, cómo obtener los datos de un usuario y no de otros. Bien, para eso, lo bueno que tiene, a ver, no sé en qué sentido querés separar, digamos, los datos de usuarios de unos de otros. O sea, lo que podés hacer ahí es hacer una query simplemente con el cliente tuyo, y puedes traer los usuarios que vos quieras dependiendo de esa query. Tenés un montón de cláusulas, where less or equal to, where greater than, order by. Tenés un montón de queries que puedes performar sobre un nodo, una colección, por ejemplo, de usuarios, y puedes traer los usuarios, por ejemplo, que tengan el nombre Lucas, y te va a traer todos los usuarios que tengan el nombre Lucas. Si necesitas seccionar, digamos, esos usuarios, puedes hacer una query que te traiga lo que vos necesitas. Desde el mismo Firebase puedes ir al documento, o sea, la colección, y dentro del documento tenés 3 linitas, ahí te lo muestro, bueno, no puedo mostrarlo igual, pero tenés 3 linitas, y ahí lo apretás y puedes escribir la query directamente. Bien, bien. Perdón, no puedo mostrarlo porque es la base de datos que estoy usando acá para... Claro, la de producción. Entendemos. La producción, claro. Nos preguntan también si hay algún manual o alguna documentación que estén todas las funciones que tiene Firebase. La documentación, entras a Google, pones cómo empezar con Firebase, empieza a escribir y leer datos, creo que se llama el título, y ahí vas a tener toda la guía de cómo implementarlo en todas las plataformas. Como leí recién una pregunta si era multiplataforma. Uh-huh. Sí, es multiplataforma. El tema es que, por ejemplo, si vos querés desarrollar algo de escritorio con esto, creo que vas a tener que utilizar alguna librería aparte, porque no sé si tienen un SDK integrado directamente a escritorio. Pero los SDK que tienen hasta ahora son para Node, para iOS, para web, para Android. Creo que son los más conocidos, los que más se usan.
yo creería que multiplataforma básicamente sería toda esa gama, ¿no? de cosas de plataformas. Pero sí, lo puedes integrar donde quieras. Y en la documentación, perdón, tenés código, ejemplo de cada lenguaje. Claro. Bueno, una de las preguntas que más se repitió es si Firebase para la versión básica tiene algún límite en cuanto a megas, lo mismo para Firestore, Bien. cuánto te cobran, comentanos un panorama general del tema precios y Me planes. gusta esa pregunta, está muy buena. Bueno, en el Real Time Database, vos tenés en el plan gratis, podés tener hasta 1 giga por mes de bandwidth, se llama, que es como lo que podés mandar y recibir del servidor. Realmente, si estás trabajando con un JSON, son kbs y hasta bytes a veces la información que traes del servidor que pones. Es muy, pero muy, muy complicado llegar a 1 giga por mes, a no ser que tengas algo súper gigante. Me refiero a usuarios, que tengas, no sé, 10.000 usuarios usándola por mes. Es muy difícil llegar al límite, sobrepasar el límite gratis con una cantidad de usuarios elevada, digamos, para un plan gratis. Entonces, en eso no te tendrías que preocupar. El plan gratis también de Real Time te ofrece 5 GB de almacenamiento gratuito por mes. Es decir, que si subís imágenes que pesen 80K, 100K, vas a tener para guardar imágenes hasta que te canses, igual que los videos. Hace poquito lanzaron algo que se llama App Extensions, creo que era, o Firebase Extensions, en el cual son funciones que se ejecutan en segundo plano que pueden recorrer toda tu carpeta del storage, donde vos guardas la información, y puede analizar imágenes y hacerlas más chiquitas, bajarles el tamaño, y directamente lo hace solo eso, entonces te garantizas que vas a tener espacio para guardar todo. Dentro de Firestore no tenés el límite de 100 personas, esto no lo dije anteriormente, pero en Real Time tenés límite de 100 personas por día que podés usarla. Perdón, 100 conexiones simultáneas a la vez, es decir, que 100 personas estén al mismo tiempo usándola, no podés. ¿Cómo se va a ver reflejado esto? Porque a lo mejor pensás, ¿y si hay más de 100? Bueno, la persona a partir del 101, del 100 para arriba, no va a poder traer ni poner información. No es que no se le va a mostrar, no va a poder hacer nada, simplemente no se le va a mostrar. En Firestore no tenés límites de concurrencia de usuarios por digamos, de 100 por sesiones o esto. Tenés 50.000 lecturas por día, que es una locura, 20.000 escrituras por día, creo que 10.000 documentos para borrar por día, es una locura, es muy mucho. En el storage tenés creo que lo mismo, 5 GB también, y a lo que voy con esto del plan gratuito, ustedes pueden tener una aplicación con más de 10.000 usuarios, si tienen bien estructurada la base de datos, no van a tener que pasarse de ningún plan. Y esto es lo que es bueno en Firebase, les ofrece a ustedes escalar su aplicación rápido, tener muchos usuarios, y cuando recién vean que están a punto de pasarse el plan gratis, ahí les puede empezar a cobrar. Bien. Entonces, sí. Perfecto. Sí, vamos a hacer las últimas 3 preguntas que tengo acá anotadas. Dale, genial. Con todo lo último que estuvieron escribiendo. Bueno, preguntaron también si Firebase integra in-app purchase, o sea, compras dentro de la app. Bien, podés incluir AdMob con Firebase y podés ver las analíticas dentro de la consola de Firebase. Obviamente AdMob vas a tener que configurarlo del lado de AdMob, en este caso, que es el que te va a dar todo para que vos pongas la publicidad dentro de tu aplicación. Y el in-app purchase, ese que decís, sí, se puede integrar con Firebase. Podés directamente generar tus ventas directamente con el cliente y todo va a estar reflejado en Firebase. Obviamente Firebase se conecta con Google Play y vas a tener también todo lo que reflejes en la consola de developer, digamos, Google Play, en Firebase. Entonces tenés una conexión con todo, digamos. Perfecto. Bien, y la última pregunta, para no pasarnos el tiempo, es ¿qué tantas reglas de seguridad se pueden poner a los datos en esta base de datos? Anteriormente en Real Time era como muy pobre estas reglas y nos preguntan si mejoró este tema. Bien, el tema de reglas, mira, no he usado reglas tan complejas por el momento. Lo que hay que entender de las reglas es que no son filtros, es decir, que no vamos a poner una regla para hacer como una query, entre comillas, digamos, porque no sirve de esa forma. Las reglas son básicamente para prevenir el acceso a documentos de gente que no queremos que acceda. Los casos de uso más usados de las reglas son, por ejemplo,
que tengas una regla que haga que ningún usuario pueda leer o escribir de la base de datos si no está autenticado con algún proveedor. Esa es la regla más fácil y creo que es la que viene por defecto. Después lo que puedes hacer es simplemente agarrar y decir, bueno, no quiero que se puedan ingresar todos los usuarios a una colección. Entonces ahí puedes limitar el acceso a una colección y que, por ejemplo, esa colección sea una colección en la que puedas acceder vos siendo administrador solamente y nadie más. Entonces, obviamente desde el cliente vos nunca vas a mostrarle al usuario esa colección ni lo vas a hacer acceder, pero, ¿viste? Por reglas de seguridad que van fuera de lo que es la aplicación, ¿viste? Por algún tema de que te quieran meter algo y lo quieran, no sé, hacer algo con la seguridad de la aplicación. Las reglas son buenas para prevenir, digamos, que haya todo ese tema, ¿no? De escrituras y lecturas sobre usuarios no deseados. Y otro último ejemplo es que podés hacer que cada usuario lea y escriba sus propios datos. No puede ver los de los otros. Esa es otra regla bastante potente. Pero en sí, para responder bien tu duda, no hay cambios en las reglas desde Realtime a Firestore. Son exactamente las mismas reglas. Son las mismas bases de datos, nada más que tienen distintas funcionalidades. Perfecto. Bueno, muy completa las respuestas de Gastón, la verdad. Hemos aprendido mucho también leyendo los comentarios de la gente y las preguntas. Un placer haberlos tenido en el día de hoy en esta modalidad de charlas online por YouTube que estamos haciendo en el canal. Vamos a estar haciendo muchas más. Esta semana tenemos otras más de Android y bueno, la semana que viene algunas que otras charlas. Bueno, estamos con el tiempo cumplido, así que les agradecemos una vez más por toda la presencia, tanto prestando atención como en haciendo preguntas y respondiendo entre ustedes preguntas. Así que bueno, listo, hasta acá llegamos. Muchísimas gracias, nos estamos viendo pronto. Gracias, Gastón. Genial. Mañana vamos a pasar otra charla de GG sobre Motion Layout, sobre cómo hacer animaciones con Android. Va a estar muy buena y la vamos a pasar también por acá a las 6 de la tarde, hora argentina, como le pasamos esta de hoy. Así que los esperamos mañana y muchísimas gracias a todos por haber asistido. Listo, gran abrazo, cuídense, quédense en casa tranquilos. Chau, chau. Chao, nos vemos.